Hola a todas, en este video tutorial vamos a aprender a hacer una blusa para mujer como esta. Coge lápiz y papel y apunta los materiales. Los patrones los podréis descargar totalmente gratis en el blog www.omodelmydiy.com. Descárgalos, imprímelos en folios de tamaño DIN A4 y únelos por las flechas. Para cortar las piezas de patrón en la tela vamos a colocar la tela sobre una superficie plana, la vamos a extender bien y la vamos a doblar por la mitad con el derecho de la misma hacia adentro. Y teniendo en cuenta la dirección del hilo de la tela o la dirección de los dibujos de la misma, vamos a colocar los patrones de la siguiente manera. Vamos a comenzar colocando este patrón que es de la parte de abajo de la blusa, tanto del delantero como de la espalda, como estáis viendo en el vídeo, haciendo coincidir el centro del patrón con la doblez de la tela. Alfilereamos bien a la tela doblada. El delantero lo vamos a colocar con suficiente margen de costura por todo su contorno. Alfilereamos el papel de patrón también a la tela doblada. Y recortamos estas piezas a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. Vamos a dejar unos 2 o 3 centímetros para el bajo de la blusa, es decir, en el bajo de esta pieza de patrón, porque luego vamos a hacer un dobladillo. De todas formas, como esta blusa viene, no sé si un poco corta para determinadas personas, lo mejor es que echéis 3 centímetros o 4 más y así luego os aseguráis de que el largo quede a vuestro gusto. Como esta pieza es tanto para el delantero como para la espalda, es la misma pieza de patrón, lo que vamos a hacer es cortar dos piezas exactamente iguales. Por eso la colocamos justo o inmediatamente en la parte a continuación de la tela y vamos a recortar dos piezas exactamente iguales, como os digo, a 1 centímetro del contorno del papel de patrón, excepto para el bajo, para el que dejaremos unos centímetros de más. Antes de apartar vamos a hacer un pequeño piquete que nos va a marcar dónde va a terminar el volante de la manga. La espalda la vamos a colocar también con suficiente margen de costura por todo su contorno y la vamos a alfilerear a la tela doblada para luego recortar a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela por todo su contorno. Vamos a hacer un pequeño cortecito justo donde termina el patrón para centrar bien luego la costura. Ahora vamos a cortar esos volantes de las mangas. Vamos a necesitar dos volantes, uno para cada manga. Por eso doblamos la tela otra vez y vamos a hacer coincidir el centro del patrón del volante con las dobleces de ambas telas, bueno, de las 4 capas de tela. Alfilereamos bien a esas 4 capas de tela y vamos a recortar a 1 centímetro aproximadamente del borde del papel de patrón, de todo su contorno. Cortamos unos pequeños piquetes en el centro del volante para luego que nos sirvan como guía para centrar, digamos, el volante en la manga. Para esas cintas que van en la espalda, atando la espalda, lo que vamos a cortar es, como estáis viendo, unas 4 tiras de unos 30 o 40 centímetros de largo y 3 centímetros de ancho. Con 4 tiras nos bastaría y nos sobraría, si no, dependiendo de la tela que tengáis, podéis ir haciendo un poco de encaje de bolillo y sacar estas tiras. También podéis ponerle lazo o cualquier otro tipo de cosas, como por ejemplo botones o automáticos. Y ahora sí vamos a cortar una serie de bies para la terminación del escote y de la parte de abajo de la sisa. Para ello cortaremos unos bies que simplemente son unas tiras de unos 3 o 4 centímetros de ancho que se cortan en la diagonal de la tela para que ésta sea un poquito más elástica y se adapte perfectamente a las curvaturas o a las costuras curvadas, como estáis viendo.
Y antes de comenzar a coser vamos a hacer un piquete que nos va a marcar dónde va a terminar el volante en la sisa de la espalda. Este piquete se nos ha olvidado hacerlo en el corte, así que lo hacemos ahora. Y ahora sí, vamos a coser las espaldas tal cual las tenemos cortadas. Vamos a coser como unos 3 o 4 centímetros aproximadamente con pespunte lineal en el centro y luego vamos a hacer un pequeño dobladillo para la terminación de esa abertura de la espalda. Como ya os digo, cosemos a 1 centímetro aproximadamente para unir esas piezas de la espalda. Y en esa misma abertura de la espalda doblamos como medio centímetro hacia el interior o revés de la tela y volvemos a doblar otro medio centímetro, otros milímetros. Vamos a ir cosiendo ambos lados de esa abertura. Rematamos, como estáis viendo, esa parte final de la abertura con una costura en perpendicular a la misma y seguimos cosiendo ese dobladillo por el otro lado de la abertura. Con el derecho de la tela de la espalda hacia arriba colocamos los patrones delanteros, como estáis viendo, haciéndolos coincidir perfectamente por los hombros con el derecho de la misma de la tela hacia abajo. Y cosemos los hombros a 1 centímetro con un pespunte lineal sencillo. Y para terminar remallamos estas costuras con una puntada en zigzag al borde de la tela. El escote lo vamos a terminar con unos bies. Para ello nos vamos a colocar en uno de los lados de la abertura de la espalda, en la parte superior, en el escote de la espalda. Vamos a colocar el bies, como veis, con el derecho de la tela hacia abajo y vamos a ir cosiendo a medio centímetro aproximadamente del borde de la tela, recorriendo desde el escote de la espalda hasta el escote o hasta el final del escote del delantero, que es en ese vértice o en ese punto final de escote en V que es esta blusa. Haremos lo mismo para ambos lados. Los vamos a volcar hacia el interior o revés de la tela, doblándolos una y otra vez, como estáis viendo en el vídeo, de tal forma que se van a quedar en el interior de la tela y no se van a ver en el exterior de la blusa. Y los cosemos a medio centímetro aproximadamente del borde de la tela. Si no os manejáis muy bien con las manos, es mejor que planchéis el bies antes de coserlo a máquina, así muy dobladito ya en el interior de la blusa, y así pues luego os va a resultar mucho más fácil a la hora de coser a máquina. Haremos los dos bies de la misma forma. En el extremo, como estáis viendo, haremos un pequeño dobladillo en la terminación de la espalda. En el delantero no hace falta porque va cosido o unido con una costura. Y ahora doblamos por la mitad con el derecho de la tela enfrentado el cuerpo, como estáis viendo en el vídeo, y vamos a coser todo lo que es esa parte del centro delantera a 1 centímetro aproximadamente del borde de la misma. Luego remallaremos esta costura con una puntada en zigzag al borde de la tela. En la parte del volante más larga, la que está como más curvada o va a ir al exterior del volante, vamos a hacer un pequeño dobladillo tipo pañuelo, es decir, un dobladillo súper pequeñito de unos milímetros. Para ello doblamos con mucha maña unos milímetros hacia el interior o revés de la tela y volvemos a doblar. Nos vamos a ir ayudando con las manos. También tengo que decir que esta tela es súper cómoda de trabajar, pero aún así, si os veis como pues más principiantes o que no vais a poder manejar la tela con las manos de esta forma, podéis plancharlo antes de meter la máquina de coser. Lo cosemos por ambos volantes, como estáis viendo en el vídeo, de forma circular. Por el lado contrario los vamos a rizar. Para ello vamos a colocar la tensión de la máquina más alta y la puntada más larga. De esta manera vamos a ir rizando todo ese borde que no hemos hecho el dobladillo, como a 1 centímetro aproximadamente del borde. Estos volantes los vamos a coser a la sisa o a las mangas. Lo que vamos a hacer es colocarlos, como veis en el vídeo, con los derechos de las telas enfrentados. Vamos a hacer coincidir el piquete central
con el centro con la costura del hombro y vamos a hacer coincidir también ese piquete que habíamos hecho tanto para la terminación como para el inicio en la espalda y en el delantero del volante. Luego ajustaremos con las manos el rizo de tal forma que se quede totalmente acoplado la medida del volante con la medida a la que queremos acoplar nuestra manguita en forma de volante. Y con un pespunte lineal sencillo vamos a coser esos volantes a la manga. Vamos a colocar la parte que está rizada, es decir, la parte del volante hacia arriba en la máquina de coser, por dos motivos principalmente, porque podemos ir ajustando el rizo con las manos para que quede igual por todos lados y también porque vamos a coser en la misma línea de costura que hemos utilizado para hacer el fruncido o el rizo de nuestro volante. Intentaremos que ese pespunte coincida con la costura que estamos realizando para unir ambas piezas. Cosemos los volantes de ambas mangas y remallamos ambas costuras con una puntada en zigzag al borde de la tela. Doblamos el cuerpo por la mitad, por los hombros y hacemos coincidir los laterales o costados con los derechos de las telas enfrentados. Vamos a coserlos a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela con un pespunte lineal sencillo. Y al finalizar remallamos con una puntada en zigzag al borde de la tela en ambas costuras. Como la parte de abajo y el cuerpo de la blusa van unidos como con una especie de pestañita, digamos, de volantito, lo que hacemos es remallar con una punta de zigzag todo el borde del bajo de este cuerpo de la blusa. Y ese trocito de sisa que nos queda por terminar lo vamos a hacer con un bies. Lo que vamos a hacer es doblar el bies con una pequeña pestañita, como veis en el vídeo, y lo vamos a ir cosiendo con los derechos de las telas enfrentados, con el bies, digamos, con el derecho hacia abajo, por todo ese lateral, por toda esa sisa que nos queda por terminar, intentando que en ambos lados quede como una pequeña pestañita, como veis, esa pequeña doblez para que quede luego terminado o quede bien rematado por dentro. Para poder volcar este bies con facilidad vamos a realizar unos pequeños cortes perpendiculares a la línea de costura porque es una costura curvada. Y ahora sí volcamos el bies doblándolo una y otra vez de tal forma que se quede en el interior o revés de la tela, no se va a ver por la parte exterior de la blusa. Tenemos que sacar bien el volante para luego no coserlo con la máquina de coser. Coseremos en el interior de la blusa nuestro bies, como estáis viendo, con un pespunte lineal sencillo a medio centímetro del borde de la tela, por todo este trocito que nos queda por terminar, digo de la sisa. No, vamos a hacer las dos sisas exactamente iguales, es decir, seguiremos los mismos pasos para ambas sisas y así tenemos terminado el cuerpo de nuestra blusa. La parte de abajo de esta blusa la vamos a unir por los costados o laterales. Como son piezas exactamente iguales, lo único que hacemos es colocar, como estáis viendo, ambas piezas una encima de la otra, haciendo coincidir por los laterales o costados y cosemos a 1 centímetro. Remataremos o remallaremos estas costuras con una puntada en zigzag al borde de la tela. La terminación de la parte superior de este blusón, de esta parte de abajo de la blusa, la vamos a hacer con un pequeño dobladillo de pañuelo. Para ello vamos a doblar unos milímetros hacia el interior o revés de la tela y volvemos a doblar otros milímetros. Vamos a ir cosiendo por todo el contorno, por toda esa parte superior de nuestro blusón. Luego de aquí haremos esa pequeña pestañita que veis que sobresale en forma de volante en la mitad del cuerpo. Si os resulta más sencillo podéis planchar este pequeño dobladillo para que os quede igual por todos lados antes de coser a máquina. De esta manera no tenéis que hacerlo con las manos y así quizás pues os salga más igual por todo ese contorno de la blusa.
Esta pieza la vamos a doblar en 4 para calcular los centros. Como le hemos hecho ese dobladillo en la parte superior, lo que hacemos es calcular el centro tanto delantero como de la espalda colocando unos alfileres. Una vez que hemos colocado estos alfileres, vamos a rizar o fruncir toda la parte superior hasta que se quede acoplado a la medida del cuerpo de la blusa. El fruncido lo haremos como habitualmente hacemos, pero a 1,5 centímetros aproximadamente del borde de la tela. Vamos a colocar la máquina con la tensión más alta y la puntada más larga. Vamos a ir haciendo nuestro fruncido, nuestro rizo por toda esa parte superior de la blusa. Lo haremos en 4 costuras. Desde un costado hasta el centro y desde el centro hasta el otro costado. De esta manera haremos tanto la espalda como el delantero, porque al ser tan larga esta parte es mejor que lo hagamos de esta forma para poder luego repartir el rizo de forma igual por todos lados sin que se nos corte el hilo. Es decir, que una vez que tengamos toda la parte superior fruncida, tirando de esos extremos de los hilos de las costuras que estamos haciendo, tirando con las manos, ayudándonos con la otra mano para repartir bien el rizo, vamos a acoplar la medida de la parte de abajo de la blusa al cuerpo de la misma. Como ya os digo, vamos a acoplar esa medida de la parte de abajo de la blusa con la medida del cuerpo. Lo que haremos es hacer coincidir esos alfileres que habíamos puesto en la parte de la falda, de esta parte del blusón, lo vamos a hacer coincidir el centro delantero de la blusa con la costura central delantera, y los costados también los haremos coincidir. Colocamos alfileritos para que así se nos quede bien acoplado y ajustada la medida, las dos partes de la blusa exactamente iguales, y luego vamos a coser a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela del cuerpo, de la parte superior, pero vamos a echar un pespunte en esa línea de costura que nos ha servido para hacer el fruncido en la parte de abajo. Y de esta manera vamos a ir cosiendo con un pespunte lineal sencillo. La parte del fruncido la colocamos hacia arriba siempre en la máquina de coser por 2 motivos importantes. Uno es que podemos ir, digamos, repartiendo el rizo con las manos para que quede igual por todos lados, y la segunda es porque podemos ir cosiendo por esa misma línea de costura que nos sirvió para hacer el fruncido. Iremos cosiendo ambas piezas y asegurándonos que efectivamente vamos cosiéndola una sobre la otra. Es decir, la parte del faldón, la parte de la blusa de abajo va solapada, va sobre el cuerpo de la blusa, como a 1 centímetro aproximadamente. Tendremos que ir mirando para que esta pieza nos quede igual a la misma altura por todos lados. Si no os veis como muy capaces de hacerlo así como sin tanto alfiler o sin hilvanar, lo mejor es que alfileréis más para dejarlo igual por todos lados, o simplemente hilvanar todo el contorno de tal forma que luego sea más sencillo coser a máquina. De esta manera nos va a ayudar y nos va a quedar igual, exactamente igual por todos lados. Nos probamos la blusa y vamos a determinar el largo a nuestro gusto. Luego haremos un dobladillo por todo el bajo, como estáis viendo, pequeñito. Vamos a doblar como medio centímetro hacia el interior o revés de la tela y volvemos a doblarlo de tal forma que quede un pequeño bajo por todo ese contorno de la blusa. Si os resulta más sencillo, como ya os digo, los dobladillos los podéis siempre planchar con la máquina y luego coser, o sea, planchar con la plancha, se queda bien ajustadito, y luego podéis, digamos, coserlo con la máquina, que seguramente será mucho más fácil, sobre todo si sois principiantes.
Las tiras que van en la espalda las vamos a doblar como medio centímetro o un centímetro hacia el interior y volvemos a doblar como estáis viendo de tal forma que nos quede una tira de medio centímetro aproximadamente. Vamos a coserlas por el lateral, por uno de los laterales, es como si fuera una presilla pero a modo de cinta. Como es tan delgada por eso no la cosemos con los derechos de las telas enfrentados porque luego no le podemos dar la vuelta. Al final de la tira lo que tenemos que hacer es un pequeño dobladillo para la terminación de la misma. Y de esta forma haremos las 4 cintas. Las tiras que tenemos cosidas las vamos a acoplar a esa abertura de la espalda. Para ello vamos a colocar más o menos aproximadamente una de ellas en la parte superior y la otra la vamos a colocar como hacia la mitad de esa abertura. La alfilereamos pero luego lo vamos a coser por dentro, ya veréis cómo. Una vez que tenemos las 4 tiras más o menos acopladas y exactamente a la misma altura en la abertura tanto de un lado como de otro, hacemos esto, introducimos la tira en el interior de la blusa y sobre el exterior, sobre el derecho de la tela, vamos a rematar con una pequeña costura como estáis viendo para que la tira quede bien sujeta. Como veis introducimos como unos centímetros, un centímetro, centímetro y medio la tira en el interior o revés de la tela y uno sobre la otra, una pieza sobre la otra, los vamos a coser con un pespunte lineal sencillo rematando hacia adelante y hacia atrás. De esta manera vamos a coser las 4 tiras. Para colocar bien las tiras en el lado contrario, un truco es doblar la blusa por la abertura y calcular la medida exacta de la tira que va en contra de la misma, es decir, que las colocamos a la misma altura por ambos lados y ya tendríamos nuestra blusa totalmente terminada. Os dejo más fotos del resultado en el blog que tenéis en la descripción de este vídeo. Y si os gusta la costura, el do it yourself, haceros vuestra propia ropa y la de vuestros pequeños, además de punto, tejer y accesorios, no os perdáis este canal de YouTube lleno de patrones y tutoriales totalmente gratuitos.